Bienaventurados los que lloran. Wow, 3 amenes. No nos gusta llorar. Ahorita vas a entender. Porque tenemos un solo concepto de llorar. Y creemos que llorar es sufrir. Pero a eso no se refería a Jesús exactamente. Ahí donde estás, por favor, ponte de pie. Tienes un pastor que necesita mucho la ayuda de Dios para poder predicar. Tienes un pastor que si Dios no predica, no te puede enseñar más allá de A, E, I, O, U. Y vamos a pedirle ayuda. Tú vas a orar por mí, diciéndole: Dios, ayuda a este pobre hombre a que tu espíritu fluya. Y yo voy a orar por ti, diciéndole: Señor, ayuda a tus hijos a recibir tu palabra y a vivirla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo oro por ti, tú por mí. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, oro por tus hijos. Prepara sus corazones para recibir tu palabra. Bendícelos con gracia y amor. Bendícelos, Señor, con esta semilla que dará mucho fruto. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Tomen su lugar. Debemos ser buscadores de la felicidad, amados. Hace 2 semanas comencé con esta serie, Buscadores de la Felicidad. Si no buscas la felicidad, no pretendas vivir en la felicidad. La felicidad no es una obra de la casualidad. La felicidad se construye. La felicidad es algo por lo cual uno pone todo su esfuerzo para ser feliz. Pero la felicidad es una decisión. Así como amar, como odiar. Es una decisión. Felicidad es importante. Y les decía hace 2 semanas que el Señor Jesucristo habló sobre esto. Y voy a retomar solo el inicio de lo que prediqué hace 2 semanas. Porque todos los seres humanos buscamos ser felices. Todos sí queremos, pero no todos hacemos algo por ser felices. La gente que no es feliz, les decía hace 2 semanas, es gente frustrada, gente amargada, gente que tiene pleitos con todo el mundo. Todo el mundo le hizo algo. Se sienten amenazados. Viven mal, aunque si tú platicas con ellos dicen que no es cierto. Pero tú dices: oye, ¿tienes broncas con todo el mundo? Con todo el mundo. Estás mal. No eres feliz. Te enfermas. Hay enfermedades. No estoy diciendo que siempre que haya esta enfermedad es por amargura. Pero porque las enfermedades puede ser por una raíz espiritual o puede ser por algo netamente físico. ¿Sí? Pero hay algunos tipos de artritis que es por falta de perdón. Y hay algunos tipos de cáncer que son por amargura. ¿Sí? Ahora, no vayas a empezar con que a todos los que tienen cáncer es por amargura. No, eso es más profundo. En algún momento enseñaré sobre eso. Pero la gente que tiene problemas con todo se enferma también de todo. La pasan mal. Dí conmigo, la pasan mal. Y vimos hace 2 semanas que el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 10, dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Por lo tanto, si no nos gozamos, nos debilitamos. Si no estás contento, te debilitas. Si no estás contento, te vuelves un anémico. ¿Sabes? Un fundamento para unas finanzas santas es el contentamiento. Cuando no hay contentamiento, perdido. Y la palabra de Dios nos enseña que debemos estar contentos con sustento y abrigo. Y eso, gloria a Dios. Los lujos ya es otra cosa. Pero debe haber contentamiento. Si pierdo el gozo, pierdo la fortaleza. Les decía hace 2 semanas, y estoy poniendo todo esto en contexto, ¿sí? Les decía hace 2 semanas que el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 1, dice que viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abrieron su boca y les enseñaba diciendo, y les enseñé 3 cosas. ¿Sí? Que tenemos, los ingredientes que tenemos aquí, número 1 es un predicador, Jesús.
Y la pregunta es, ¿a quién le predicó? A los discípulos y a la multitud. ¿Sí? ¿Dónde predicó? En una montaña. Esto nos hace ver que este mensaje es para todos. En el lugar donde Jesús predicó, no solo había judíos. Dí conmigo, no solo había judíos. El lugar donde él estaba predicando este mensaje es uno de los dos caminos que Israel tenía para cruzar e ir hacia el mar. Había un camino en el sur y un camino en el norte. En el lugar donde Jesús está predicando esto es el camino del norte, en donde todos los viajeros que venían de oriente, venían las caravanas, venían los camellos, caballos cargados, todos llegaban ahí hasta el mar de Galilea. Subían sus cargamentos en los barcos, era un pequeño puerto que tenían que cruzar lo que conocemos como el mar de Galilea, aunque realmente el mar de Galilea es más como un superlago, Entonces llegaban hasta ahí, cargaban todo, pero había que esperar, porque no había esos barcos que vemos, por ejemplo, en Panamá, barcos gigantes. No, eran pequeños barcos. Entonces imagínate los mercaderes que llevaban sus productos a Europa, tenían que esperar ahí a que les tocara subir a un barco, cruzar el mar, volver a descargar y seguir avanzando hasta Cesarea Marítima, y entonces de ahí tomar un barco más grande e ir a Europa. Entonces había viajeros por montones de muchas naciones. Y Jesús le está predicando a todos. ¿Por qué es importante decirte esto? Porque este mensaje es para todos. Dile ahí a los de tu familia, a los que están contigo en tu bloque, dile, este mensaje es para todos nosotros. Este mensaje es para todos, también los que están en Facebook, este mensaje es para todos. Y vimos hace 2 semanas, bienaventurados los pobres, ¿sí? Y ya no me voy a meter ahí. Y hoy vamos a ver lo siguiente, pónganme en pantalla Mateo 5, versículo 4, y dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Me di cuenta cuando comencé que el versículo no es muy popular, pero es vital para ser feliz. Sin esto no puedo conducirme a la felicidad. ¿Sí? Y van de la mano, cada una de las bienaventuranzas van de la mano. Primero, para aceptar este versículo, tengo que ser pobre en espíritu, pero de eso ya hablé. Bienaventurados los que lloran. Y vimos que la palabra bienaventurados es algo muy profundo, no solo es bienaventurados. Vimos, y el significado que más usé hace 2 semanas era supremamente bendecido, aunque significa afortunado, bien librado, bendecir, bienaventurado, dichoso, glorioso, ¿sí? Para algunos dicen doblemente feliz, otros dicen más que feliz, porque es una palabra que nos enseña mucho. Por eso me quedo con supremamente bendecido. Y Dios quiere que tú seas supremamente bendecido. Dios quiere, pero la gran pregunta que nos hacemos es, ¿por qué si Dios quiere, por qué no lo vivo? ¿Por qué no soy supremamente bendecido? Y muchos críticos de la palabra de Dios dicen, no, es que eso no es verdad. Conozco un montón de gente que llora y nadie los consuela. Es porque no saben lo que realmente dice este versículo. Donde dice llorar, lo que significa es afligirse, estar triste, lamentación, lamentar, llorar, luto. Todo eso significa esa palabra llorar. Bienaventurados los que lloran. No sé, chicos, si me hicieron las diferentes traducciones que tenemos. Ok, pónganmelo por favor en palabra de Dios para todos. Dice, afortunados los que están tristes, porque Dios los consolará. Ahora, lenguaje actual. Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará.
¿sí? A los que están tristes, a los que sufren, a los que lloran. Ahora, ¿acaso Dios quiere que seamos masoquistas? ¿Acaso Dios quiere que estemos sufriendo? Porque suenan dos cosas muy diferentes. O sea, supremamente bendecido o más que feliz o dichoso y llorar pareciera que no pueden ir en la misma oración. No pueden ir las dos. ¿Qué le pasa a Dios? Y aquí nos lleva a la meditación. Tenemos que pensar cuando una persona está llorando, cuando está sufriendo, cuando está triste, ¿cuál es el origen de esa tristeza? ¿Cuál es el origen de ese llanto? ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufres? ¿Por qué estás afligido? ¿Qué lo originó? ¿Qué lo originó? Y hay tres fuentes. Número uno, nosotros. Y cuando digo nosotros, me refiero a mis deseos de la carne. Número dos, el diablo. Y número tres, Dios. ¿Dios nos puede hacer sufrir? Sí, sí, pero ahorita vas a entender. ¿Por qué estás sufriendo? ¿Por qué sufres? Ese es el gran tema. ¿Por qué estás sufriendo? ¿Quién te provocó eso? ¿Quién fue? Siempre ve a la raíz de las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué tengo tantas broncas? ¿Obra de quién es? Porque miran, los cristianos, hay un sector de cristianos que enloquecieron y de todo tiene la culpa el diablo. De todo. Con un fundamento diciendo, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores. Hay que ir al fondo. Así como estoy yendo al fondo de estos versículos, hay que ir al fondo. Realmente lo que dice es, no tenemos lucha contra sangre y carne solamente. A veces los hombres son bien latosos, las mujeres también, porque sentí como risas en las mujeres abajo de sus cubrebocas. ¿Sí? Esto es real. A veces son los hombres, a veces es el diablo y a veces es Dios. ¿Cuántas veces le hemos echado bronca al diablo y el diablo no hizo nada? No soy abogado del diablo, pero a veces el diablo no tiene nada que ver. Y esto pasa mucho con la gente que se mete en intercesión. Ven diablos colgados de la ventana, colgados de acá, colgados de allá. Pero muchas personas que se meten en la intercesión tienen un montón de problemas con su esposo, con sus hijos, porque están, dirían por ahí, están cuchileando, están provocando al diablo. El diablo ni les hizo nada, pero como ellos están echando bronca, ellos están peleando, el diablo dice, ¿quieres pleito? Ahí va. Ahí va. Por eso primero asegúrate contra quién es el pleito. ¿Quién te está haciendo sufrir? ¿Obra de quién es? ¿Qué está pasando? ¿Es espiritual o no? Y vamos a ahondar un poco en esto. Número uno, nosotros. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos nosotros? ¿Por qué los hombres podemos sufrir? Por el menosprecio de las cosas divinas. Cada vez que tú menosprecies algo que Dios dice o te da, vas a llorar. Vas a llorar. Dios es muy bueno y Dios bendice. Y sabes, la Biblia nos habla de un hombre que tuvo la bendición de ser el primogénito. ¿Sí? Hace poco en espirituales pero normales preguntábamos que quiénes eran los mellizos más famosos del Antiguo Testamento. Esaú y Jacob. Pero Esaú era el mayor. Esaú era el más fuerte. Esaú era un tremendo cazador. Esaú era el primogénito. ¿Qué significa ser el primogénito? Era el heredero de la bendición de su padre. Y para los que no entienden esto, dicen, ¿y eso qué? ¿Qué tan importante es la bendición del Padre? ¿Saben, amados, familia Koinonia, es muy importante.
Cuando el primogénito se sabe primogénito, cuando el primogénito se sabe heredero de la bendición y se cuida, porque el vigor de una familia está en su primogénito. Cuando el primogénito anda de desastroso, cuando el primogénito le encanta el pecado, la familia sufre. Sí, sí, sí. El primogénito debe ser el fuerte espiritualmente. Por eso a sus primogénitos métanlos con Dios si quieren que la familia esté fuerte. Pero este primogénito era fuerte físicamente, era galancito, o sea, era desordenado, y un día tuvo hambre. Y llegó a su casa, y el otro, el gemelo era todo lo contrario. El gemelo era el pequeño de mamá, el pollito de la casa. El otro estaba cocinando unas ricas lentejas. Y Esaú llegó y el puro olor, pero Esaú venía con una necesidad física, tenía hambre. Y entonces empezó a oler ese plato de lentejas y dijo, ¿me das? Y el hijo, el pollito de mamá, porque el pollito de mamá era un tramposo, y el pollito de mamá dijo, te lo cambio, te lo vendo. ¿Qué quieres? Quiero tu primogenitura. Quiero eso. Y el otro dijo, ¿a mí de qué me sirve? Menospreció lo santo. Lo menospreció. Y dijo, ¿a mí de qué me sirve ser el primogénito? Te lo regalo, hombre, venga el plato. Y yo me imagino a Esaú, porque era velludo, era como un gran oso, era muy velludo y pelirrojo, ¿sí? Y entonces comiéndose sus lentejas, tal vez los bigotes todos manchados así, y comiéndose sus lentejas. ¡Ay, qué rico! Esas lentejas es como el pecado. Al momento, qué rico! Menospreció. Pasó el tiempo. Llegó el momento en que su papá iba a transferir la bendición. Y el papá necesitaba al primogénito, pero el papá no sabía la negociación de su hijo. Y déjame decirte algo, hay una sola bendición para el primogénito. No hay dos, hay una. El papá no puede decir, es que yo soy tan justo que divido la bendición entre mis hijos. No. La bendición espiritual hay una sola. Hay una sola. Y la tiene el primogénito. Pero este primogénito la había vendido. La había cambiado. Cuando él llegó con su padre había dado la única bendición que la había transferido. Y Esaú, fíjate lo que dice Hebreos 12, verso 16. Dice, asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos del primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Lágrimas. ¿Pero qué no era bienaventurados los que lloran? Cuando es por el menosprecio. Por el menosprecio. Hace un rato tocaba este tema en los diezmos. Hay gente que sufre porque el devorador les está robando el dinero. Realmente la prosperidad no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que ganas, sino con las salidas que tienes. Y el devorador desaparece billetes. El devorador es algo terrible, ¿sí? Y el devorador entra por el menosprecio que tengo ante el principio bíblico de diezmar y ofrendar. Entra el devorador y saca dinero, y las propiedades que tenías las tienes que vender, y los negocios que tenías empiezan a quebrar porque no estás valorando un principio bíblico, ¿sí? Y en todas las áreas. Un principio bíblico dice que yo debo amar a mi esposa
como Jesús ama a la iglesia, si yo no amo a mi esposa, si yo menosprecio ese principio bíblico, entonces voy a tener un matrimonio con muchos problemas. Muchos, y así con cada área, pero no me quiero ir con las diferentes áreas porque no voy a acabar. Y entonces las lágrimas que hay producidas por los hombres son lágrimas amargas, lágrimas que duelen mucho. Las consecuencias, se pierden las bendiciones, porque principio violado, promesa cancelada. Número 2, segunda fuente de lágrimas, el diablo. El diablo, este diablo es terrible, ¿sí? Pero a veces somos más terribles nosotros. Este diablo, fíjate, te voy a poner un ejemplo de una persona que sufrió mucho a causa del diablo. Este hombre es muy popular, se llama Judas Iscariote. Judas, sabemos todos lo que hizo Judas, ¿verdad que sí? Pero ¿qué lo motivó? ¿Cuál fue el motivo? Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, Lucas 22, versículo 1, sí. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Aquí tenemos unos tremendos que querían agarrar a Jesús y querían matarlo, ¿sí? Pero hasta ese momento no habían logrado a alguien que lo entregara. En el versículo 3, fíjate lo que dice, pónganme verso 3, dice, y entró, ¿quién? Satanás. Entró Satanás en el apóstol Judas. Di conmigo, apóstol. Fíjate, hasta un apóstol se puede endemoniar, luego dicen que no, pero era apóstol. Se endemonió. Entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes, ya sabes, fue y lo negoció, lo vendió. Tenemos que aprender esto, amados. No es lo mismo alguien que traiciona a alguien que niega. El que niega lo hace por miedo, el que traiciona lo hace por Satanás. Amén. Voy a poner el ejemplo. Si me dicen a mí que me van a matar, si conozco y tengo que decir si conozco a mi pastor, a lo mejor de miedo se me juntan los pensamientos y no sé quién es. No sé quién es, lo estoy negando. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el motivo? El miedo. Pedro lo hizo. Pero Judas, ¿cuál fue su motivo? Satanás. Pedro lo negó, pero no lo vendió. Satanás, Judas lo vendió, ¿sí? Judas lo entregó para que lo mataran. Debemos comprender cuándo es una obra satánica y cuándo es humana. Pedro negó a Jesús y después porque Jesús lo vio cuando él lo negó por tercera vez, Jesús lo vio a los ojos y dice que Pedro lloró amargamente. ¿Sí? Entonces volvemos a las lágrimas amargas, esas las producen los hombres. Pero Satanás entró en Judas. Pero fíjate qué curiosa labor, porque Satanás entró en Judas, Judas lo vendió y después Satanás salió de Judas. O sea, nada más entró a hacer de las suyas. Ahorita vas a ver el fundamento que tenemos. Porque dice que Judas, después de que ya había vendido a Jesús, Judas se presentó a la cena, lo que conocemos como la última cena. Y Judas está ahí con Jesús. Es más, está sentado al lado de Jesús. Era de confianza. Esa noche dicen las tradiciones judías que en la Pascua se le honra a alguien y que Judas esa noche lo estaban honrando, por eso estaba al lado de Jesús. Pero dice el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 26, dice
que Jesús le contestó, es aquel a quien le doy pan y que mojo en el plato. Están buscando quién iba a traicionar a Jesús. Y después de mojar el pan, se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote, y cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. O sea, Satanás se le había metido en la mañana y luego se comportó como si nada porque Satanás salió. Vino a la cena y Judas vino solo, vino sin Satanás. Pero Jesús le da el bocado de pan y entra Satanás en Judas. Qué terrible, qué terrible. Y entonces Jesús le dijo, apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Ya ven que sacaron el evangelio de Judas e intentaban defenderlo. No había cómo defenderlo. Judas es el hijo de perdición. Judas estaba endemoniado. Pero dice que Judas, Mateo 27, verso 3, dice entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió, fíjate en esta frase, devolvió arrepentido. Arrepentido. Oye, Judas se arrepintió. Se arrepintió de esto que había hecho. Devolvió el dinero, se arrepintió. Y entonces, pero fíjate, esta palabra arrepentir significa preocuparse después de. O sea, lo hizo después. No hubo ningún cargo de conciencia antes, porque lo hizo porque estaba endemoniado. Cuando él vuelve en sí, tal vez Satanás volvió a salir de él. Él se da cuenta de lo que está pasando. Jesús está preso, lo van a matar. Y entonces él va arrepentido, arroja las monedas que le dieron. Y dice que se arrepintió. Pero ve lo que hace, se arrepentido, dice, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Qué pasó con Judas? ¿Qué pasó? Este dolor, ¿quién lo produce? Este sufrimiento, ¿quién lo produjo? El diablo. Cuando el diablo hace algo, ¿sí?, la persona, aunque se da cuenta que hizo mal, no está dispuesta a pedir perdón. Ese silencio estuvo bueno. Yo sé que ofendí, ¿sí? Yo sé que ofendí a mi esposa. Y al rato ando, no, que me pida perdón, que me pida perdón. Sácate el diablo, mi hermano, sácate el diablo. Sí, que me pida perdón. Eso se llama orgullo y el orgullo viene de Satanás. Judas sabía que iba mal, pero no fue capaz de intentar acercarse a Jesús, aunque sea de lejos. Aunque sea de lejos y decirle, señas, ¿verdad? Perdóname, me equivoqué, hice locamente. No, este dijo, antes me mato antes de pedir perdón, antes me ahorco. ¿Cómo eres tú con esta situación? El diablo puede permitir que te sientas mal, pero va a usar ese sentimiento para que sufras. Y esas lágrimas no son a las que se refiere Jesús cuando dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Las lágrimas producidas por menospreciar los principios de Dios, o sea, por los hombres, tampoco son esas lágrimas de las cuales Jesús habla. Las lágrimas que provoca Dios, ¿sí? Pónganme en pantalla 2 Corintios 7:10. Para que nos quede claro esto, dice, cuando Dios los ¿qué? Los ponga tristes. Dios poniéndonos tristes. ¿Verdad, papás? Que a veces es necesario poner tristes
a sus hijos. Esos tres que aceptan públicamente que es necesario poner tristes a sus hijos, muchas felicidades. Ay, pastor, ¿por qué dices eso? Uno de los hijos de David traicionó a David, no Absalón, Adonías. Se quería robar el reino. Pero ¿sabes cómo era este tipo? Era otro pollito de mamá, consentido. Y dice que este hijo actuó de esa forma contra su padre porque su padre nunca lo había entristecido. O sea, nunca le zumbó. A los hijos hay que entristecerlos a veces por disciplina. Dios también nos entristece por disciplina, porque al que ama, disciplina. ¿Sí? Estamos comprendiendo, sé que están muy serios, dicen, ay, estos son terrenos muy difíciles. Porque luego andan con que Dios no castiga. Cuando escuches Dios no castiga, dile, ignorante, lee la Biblia. Dile, a mí sí me castiga porque soy su hijo, a mí sí me castiga porque me ama. Si no te ha castigado, la primera pregunta que te tienes que hacer es, ¿soy hijo de Dios? Sí, sí. Mira, a veces no va a venir y darte un golpe. ¿Se acuerdan? Digo, a lo mejor ya estoy ruco, ¿ah? Pero ¿se acuerdan de la Chilindrina? Cuando don Ramón le decía que la iba a disciplinar y ella empezaba, y se iba sobando y nadie le hizo nada. A veces Dios también nada más nos advierte y ya estamos, Sí. Dios al que ama, disciplina. A mí sí me ha disciplinado mucho y a Martita también, porque Martita dice abiertamente, amén. ¿Sí? Dios, cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón. La obra satánica no te deja pedir perdón. La tristeza de los hombres solo te hace llorar amargamente. ¿Estoy logrando explicar este punto? ¿Sí? Cuando es Dios, te hace pedir perdón. A veces a mí me dicen, pastor, es que de repente, ¡pum!, sale el cañonazo. Hace poco creo que fue a Lucas y Ani que les dije, pues es que ¿qué esperan cuando hay una unción profética? Hay 5 ministerios y el evangelista siempre ve que todo mundo necesita a Dios, ¿verdad? El evangelista ve a colores. Sí, el evangelista ve todo bonito y el evangelista dice, todos necesitan a Jesucristo. Y el evangelista dice, con una oración ya la hiciste. Pero después viene ¿quién? Los profetas. El profeta ve en blanco y negro, ¿eres o no eres? Y el profeta siempre ve, andas mal, andas mal. Y dice, ese cuate nunca es feliz. No, está viendo algo que el evangelista no vio. Los maestros, ¿cómo son los maestros? Los maestros siempre están diciendo, no, es que la iglesia necesita ser enseñada, necesitamos más discipulados, necesitamos predicaciones que expliquen más las escrituras, ¿verdad? Y ese siempre anda viendo que nos falta conocimiento. Pero también viene el pastor, y el pastor necesita alimentar a las ovejas. ¿Sí? Y el pastor escucha mucho las ovejas, pero el pastor se prepara para dar alimento. Ahora, cuando mezclas la enseñanza pastoral con una unción profética, ¿sí?, te va a alimentar, pero también te va a exhortar. ¿Sí? Y los apóstoles, ¿cómo son los apóstoles? Los de verdad. Esos siempre están pensando, llegan a una colonia y lo primero que preguntan es, ¿hay iglesia aquí? No, que no, hay que poner una. Y entonces el apóstol está pensando, dice, yo voy a predicar aquí en este jardín, pero vamos a plantar una iglesia. Siempre están pensando así.
los apóstoles de verdad. Cada ministerio tiene sus matices. ¿Sí? Y necesitamos, amados, saber esto. Dios se entristece. A veces hay palabras que fluyen de acá que dices, pura dinamita. ¿Y qué se va a poner a prueba? El carácter. Eso es lo que se pone a prueba. A ver, ¿estás dispuesto a arrepentirte? ¿De qué estás lleno? El que está lleno de orgullo, el que está lleno de diablo, dice, no, yo no, ¿cómo crees? Yo no lo voy a hacer, yo no voy a pedir perdón. El que está lleno de Dios no se lamenta. Dice ahí, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón. ¿Por qué? Porque Dios está acá adentro. Hay personas que dicen, mira, me voy a ir al mundo, voy a embriagarme, voy a adulterar, a fornicar, voy a hacer un montón de cosas. Y el día que sienta que me voy a morir, el día que me dé como que me da COVID, me arrepiento. No, mi amado. Cuando el diablo entra, no hay forma de arrepentirse. Porque el arrepentimiento genuino es provocado por el Espíritu Santo. ¿Quién te hizo llorar? Cuando vienen nuestros hijos chicos y vienen llorando, lo primero que pregunta papá es, ¿quién te pegó? ¿Quién te pegó? ¿Por qué lloras? ¿Estás llorando amargamente? ¿Qué principio de Dios violaste? ¿Es que estás sufriendo pero no estás dispuesto a pedir perdón? ¿Qué diablo te comiste? ¿Recuerdas? Jesús le dio. Ahora sí que ¿qué diablos te comiste? Pero estás triste, pero en tu corazón dices, es que yo tengo que pedir perdón. Yo tengo que decirle a tal persona que me perdone. ¿Sabes? Hace unas semanas alguien vino con mi esposa y le dijo, pastora, quiero pedirle perdón. Mi esposa dijo, ¿por qué? Es que tal día, dice, yo le contesté mal, le contesté feo. Y mi esposa dijo, no me di cuenta, no supe. Y dijo, pero yo sí, dijo esa persona. Dijo, yo sí me di cuenta que le hablé feo. Yo lo escuchaba y dijo, y le pido que me perdone. ¿Qué es eso? Es la obra de Dios. El ofendido ni cuenta se había dado. Cuando mi esposa dijo, no, ni cuenta me di. Bueno, qué bueno que no se dio cuenta, pastor, adiós. Pero era Dios quien lo estaba llevando. Y esta persona le dijo a mi esposa, es que yo me he sentido muy mal. Creo que eso fue un viernes y el domingo en la mañana antes de la reunión ya estaba pidiendo perdón. Y dijo, me he sentido muy mal. Cuando es Dios, te quieres arrepentir. Cuando es la carne, quieres justificar todo lo que hiciste. Todo lo que hiciste. ¿Cómo te sientes cuando has pecado? ¿Te sientes mal pero no estás dispuesto a reconocerlo? Es el diablo. ¿Te sientes mal y lloras amargamente? Eres tú. ¿Te sientes mal y quieres correr a pedir perdón con las personas que tienes problemas? Es Dios. Cuando Jesús dice, bienaventurados los que lloran, o supremamente bendecidos los que lloran, se refiere a las lágrimas que produce Dios. Se refiere a esas lágrimas. Más que felices, dichosos los que lloran por lo que hicieron. Lamentarse es llorar. Lamentarse por el pecado. Y recuerdo a David cuando pecó. Mira, tremendo David. ¿Quién lo hizo llorar? Porque mira, David, te recuerdo la historia. David a las 4 de la tarde se levantó, ¿verdad? Se levanta a 4 de la tarde, va a la terraza y en la terraza alcanza a ver en el patio de al lado a una mujer muy bella,
bañándose en el patio. Y el David a lo mejor apenas estaba estirando así de, ¡ay! ¡Qué hermosa la creación de Dios! Y luego llamó a alguien, ven. ¿Quién es? ¿Quién es? Y le dicen, Betsabé. Pero David ya la había visto bañándose y dijo, no, para mí es Betsy. Eso es rollo mío, ¿eh? Y Betsy, qué hermosa Betsy. A ver, tráiganla, díganle que el rey la llama. Y sabes la historia. David pecó. ¿Sí? Di conmigo, la pasó muy bien con Betsy. Sí. No podemos decir que no la pasó bien porque se la quedó. La pasó bien. Y andaba bien felizote, escondiendo su pecado. Betsy un día le mandó decir que hey, estoy embarazada. Y el David dijo, no voy a reconocer. No lo voy a hacer. Me aguanto. Lloro amargamente, pero me aguanto. Mejor a ver, tráiganme al general Joab. No puede venir, Joab está en la guerra. Caray, entonces tráiganme al mismo esposo de Betsy. Y le dio la sentencia de muerte a este hombre para que entregara la carta a Joab. Y Joab lo mandara al frente de la batalla y lo mataran. ¿Y cómo andaba David? Pues es que Betsy estaba bien bonita. David andaba en su primer amor por Betsy. Y un día vino Natán, profeta de verdad. Y Natán le contó una historia. David se enojó ante la historia, porque qué fácil es juzgar a los demás. Eso es sencillo. ¿Sí? Si te veo el pecado a ti, eres un desgraciado. Si me veo el pecado a mí, necesito la gracia y la misericordia de Dios. Así actuamos. Y Natán le dijo, eres tú, David. Claro, después de que David ya estaba tan enojado que dijo, que pague con 4 tantos ese tipo. 4 veces la ofensa. Natán dijo, eres tú, David. ¿Qué hizo David? David no dijo, ay, es que, mira, Natán, pues dile a Dios, ¿para qué hace chicas tan bonitas? ¿Qué hacen los orgullosos? ¿Qué hacen los machitos? Es que se dio. ¿Se dio quién? El diablo. Es que se dio. Es que sucedió nada más. Es que pastor. No, David dijo, sí pequé. Así, frío. Sí pequé. ¿Y sabes qué sucedió? Así en frío, ante ese sí pequé. Le dijo Natán, no vas a morir. Las cosas con Dios se resuelven así. Así. Cuando alguien lo tienes que convencer que hizo mal, está en la obra de la carne o está metido con Satanás. No, es que no es cierto. No, yo no soy así. No lo hice. No, David dijo con los mismos pantaloncitos que se había quitado para meterse con Betsy, dijo ahora, ¿sabes qué? Sí pequé. Los pantaloncitos es una figura para señalar que estuvo en regla. No va a decir, ay, si ni pantalones había. Es una expresión, en México decimos así, ¿verdad? Fájese sus pantalones. Él dijo, sí pequé. Y Dios rápido dijo, no te vas a morir. El tiempo que tú tardes en responder ante la confrontación de Dios, ese tiempo determina qué hay dentro de ti. Wow, sí pequé. Por eso Dios dijo, este tiene un corazón conforme al mío. Sí pequé. Sí, sin excusas. No dijo, ay, es que ¿por qué se baña en el patio? Hay algunos comentarios bíblicos que le echan la culpa a Betsy por andarse bañando en el patio.
Y yo digo, esto lo escribió un machito. ¿Quién la mandó llamar? ¿Por qué está viendo en el patio ajeno si tiene el suyo? Ojo, hombres, lo voy a ilustrar para que se entienda. Aquí está mi patio. No tengo que andar viendo patios ajenos, aquí está mi patio. ¿Se entendió? Ay, Señor, gracias por esos 3 que están al pendiente. Y siempre ora por tu pastor y di, Señor, que siempre esté con los ojos en su patio, que no ande viendo patios ajenos. Y David entra en un proceso. Después de que le dicen, no vas a morir, David se sintió fatal, muy mal, porque Dios lo sabía. Y David, el Salmo 51 nos muestra qué pasó con David. Salmo 51:3 dice, reconozco mis rebeliones. Ese es el llorar, el lamentarse al que Jesús se refiere. Donde está la bendición suprema, donde estás camino a la felicidad. Cuando puedes decir, yo reconozco mis rebeliones. No está diciendo, ay, es que yo reconozco la parte que me toca, pero Betsy que reconozca, Señor. No. Él dice, reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Día y noche. Él sentía que sus propias rebeliones lo estaban persiguiendo. Y dice, contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. No pidió, quítame el juicio. Ya le habían dicho el juicio a él. Sino que él dijo, es justo. Lo que tú decidiste es justo. ¿Saben? Hace algunos años, un hombre de Dios, un ministro, pecó. Él era amigo mío. Aquí es donde tú haces, ¡ah! Pastor se junta con pecadores. Un día nos invitó a predicar y yo vi algo raro, mi esposa también, vi algo raro. Cuando después de predicar nos pasaron a un lugar a comer. Y yo veía algo raro entre la chica de la alabanza y el pastor, pero ahí estaba la esposa. Y entonces, y la esposa como si nada. Días después, le dije a otro amigo que teníamos en común, le dije, necesito que seas testigo de algo que voy a hablar. Acompáñame a ver a fulano de tal. Y fuimos. Y le dije, mira, estuve el domingo aquí y vi esto. No sé qué hay. ¿Sí? No te puedo decir si ya estás adulterando, pero estás cometiendo una falta. Se prendió, mis amados. Se prendió. Me dijo, eres un legalista. Y me aventó 2, 3 linduras. Y le dije, yo ya cumplí. Y le dije al pastor que iba conmigo, ¿tú escuchaste? ¿Sí? Y todavía le hice como Pilatos. Cuando salí con mi amigo, con el otro amigo, le dije, vamos a orar. Le dije, Dios, yo te entrego esta situación. Ya me dijeron de todo. Tú sabes qué está pasando. Meses después, descubren que el pastor estaba en adulterio. Y se armó la rebambaramba. Y entonces cuando lo descubrieron, él lloró delante de la iglesia, amargamente. Pero hubo algo que no se dieron cuenta. Nunca les dijo, perdónenme. ¿Sí? Y entonces vino su pastor y le dijo, te vas a sentar
no puedes pastorear, tienes que ser restaurado, no sabemos cuánto dure. Y entonces dijo, está bien. Y entonces su pastor un día me encontró en un congreso y sabía que yo era amigo de este. Y entonces su pastor, desde lejos, es más, o sea, yo sabía quién era él, pero yo no sabía que él sabía quién era yo, porque es un pastor muy famoso. Y me acuerdo que de lejos me hizo. Y el pastor es bravo. Y dije, caray. Y vine y el pastor me empezó a decir, ¿por qué no avisaste lo que estaba haciendo fulano de tal? Dije, ¡ay, en la torre! Dije, a ver, cálmate. Y empecé a contestarle muy firme como él me hablaba y le dije, mira, número uno, no sabía. Y número dos, cuando vi algo raro fui y lo confronté y tengo un testigo. Y él lo negó y me dijo esto y me dijo esto y me dijo esto. Ya estaba él, ¿sí? Él estaba metido en la obra del diablo. Y me dijo, ¿sabes qué? Déjame platicarte algo. Cada vez que voy a ministrar a la iglesia, descubro una nueva relación del pastor. 6 le encontraron. 6. Y él no pedía perdón. No le decía a la iglesia, les fallé, perdónenme, sino que decía, les fallé. ¿Por qué te estoy platicando esto tan fuerte? Si resistes a decir, perdónenme, estás en un grave peligro. El pastor de este pastor le dijo, no puedes estar en esta iglesia. ¿Sí? Y lo mandó al desierto. Yo he mandado gente al desierto. No puedes congregarte. Eres dañino, eres tóxico para la iglesia. Eres tóxico. Y luego este hombre, en lugar de decir perdón, empezó a decir, es que mi pastor me abandonó. Mi pastor me abandonó. La gente que no reconoce su pecado, ¿sí?, va a terminar echándole la culpa a otro. Es fuerte lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Es fuerte. Pero Dios quiere que seas supremamente bendecido. ¿Y pastor, por qué lo platicas con un asunto de un pastor? Para que sepas que nadie de los que estamos aquí estamos exentos. Me puede pasar a mí, te puede pasar a ti. ¿Cómo reaccionas ante el pecado? ¿Como David? Como David. Dice ahí mismo Salmo 51, verso 16, dice, tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas, esto es lo que Dios sí desea cuando alguien está en pecado, es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado. Corazón arrepentido. Sabe que hizo mal, pero quebrantado, le duele. Sufre como David estaba sufriendo. Sufre. ¿Cómo reaccionas cuando pecaste? ¿Cómo reaccionas cuando ofendes a alguien? El día que yo escuché a ese varón que le dijo a mi esposa, es que yo le hablé mal, se ganó todo mi respeto. Y a lo mejor dirás, porque lo hizo con tu esposa, sí. Pero qué actitud. Qué actitud. Y me dijo, no estuve bien. Estaba yo con mi esposa, dijo, no estuve bien. Yo sé que hablé mal. Es la obra de Dios. Me siento mal porque te fallé. Y entonces busco remediarlo, busco hablar contigo, busco que se solucione porque mi corazón me duele, mi corazón está quebrantado. También este tipo de corazones supremamente bendecidos, los que sienten aflicción por el dolor de otro.
Yo sí me quedé muy triste con la crisis de la pandemia al escuchar a muchos siervos decir, de algo nos tenemos que morir. No, no, no. Sí vamos a ir al cielo, pero como dice el hermano Wayne Myers, no empujen. Mira, si, si hubiera una garantía de que si nos diera el bicho ese, nos vamos a dormir y despertamos en el cielo, gloria a Dios, papá. Pero cuando la gente se enferma y sufre, y ustedes vieran la cantidad de mensajes que recibíamos en diciembre y enero, y luego hablaba con algunos que estaban enfermos y no les entendía nada, la voz se les hace muy fea, y pues pastor, y yo, Dios, ¿qué le digo si no sé qué me dijo? ¿Qué le digo? Pues el oxígeno, santo Dios. Y entonces empezaba yo a averiguar, le decía a Dios, dame sabiduría. ¿Necesitas oxígeno? Sí. ¿No puedes hablar? No. ¿Qué haces? No, es que de algo nos vamos a morir, brother. Que Dios te bendiga. Nos vemos allá en el cielo y me apartas un lugar, tercera fila, enfrente del Señor, enfrente. ¿Te imaginas? No. Esta clase de personas lloran porque otro está llorando. Lloran por su aflicción. No solo piensan en ellos. Esta clase de personas, yo me acuerdo cuando nos empezaron a pedir oxígeno. ¿Y qué hace uno? No hay oxígeno. Y les decía, dile a toda tu familia que empiecen a buscar en los diferentes lugares. Donde lo encuentren, avísame. Pastor, pero ¿y si nos da el dinero de una vez? No, 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 no. En lo que lo buscan, yo consigo. Sí, pues porque no se crean, pues si no trae uno. ¿Cuánto cada tanquecito? 8,000. Porque había que dejar depósitos y había que comprar el tanque. Tú búscalo y yo corro a hablar con quienes pueden. Y yo buscaba y platicaba con algunos y decían, todos tenían la misma fabulosa idea. Pastor, pues todos. Conmigo cuenta con 100. Está bien. Si todos tenían la fabulosa idea, lo mismo que enseñé hoy en el tiempo de ofrendas, de hacer cuentas. No, pues son 8,000. Si 80 damos de a 100 pesos, ya se hizo. Tus cuentas no servían para nada. Hablaba con otro, no, es que ahorita tú sabes, pastor, cómo está la cosa. No, no tengo, no esto. Y un día platiqué con un hombre inconverso y me dijo, ¿cómo están las cosas? No, pues está bien difícil porque hay que conseguir despensas, hay que conseguir tanques de oxígeno, hay que esto. Y me dijo, en lo que yo puedo ayudar, yo puedo aportar, yo compro un tanque. Es más, si necesitan 2. Dije, ¿cómo? Y los hijos de Dios hacen cuentas. ¿Tienes mucho dinero? No. Pero me duele el corazón que sufran los demás. Y me sorprendió. Y hubo otro que me dijo, pastor, localiza un aparato, un concentrador de oxígeno. Dice, y me dices, yo lo compro. ¿Qué pasa en el corazón? ¿Qué pasa? Amado, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Voy a terminar, tenía una historia más, pero una historia bíblica, pero los veo ya sudando mucho. Y el horno aquí está, parece que estoy haciendo carnitas conmigo mismo.
Bienaventurados los que lloran, porque Dios los entristeció. Porque el corazón no acepta que alguien más sufra. Hoy, ¿sabes qué me ofrecieron mis discípulos? Y gracias a esos dos, porque hemos estado analizando a ver si alguien tiene información sobre esto, porque el año pasado dijeron que no ventiladores y no aires acondicionados. Pero vemos que ya en los centros comerciales se está usando aire acondicionados, ventiladores, todo esto, ¿no? Pero para mí tomar esa decisión es difícil. ¿Sí? Es difícil. Y hemos estado buscando información y no la hay. No la hay. Incluso me han dicho que en algunos hospitales ya están usando aire acondicionado. Entonces, ya este tema lo traigo desde hace 2 semanas y hoy 2 discípulos me dijeron: pastor, ¿y si ponemos el ventilador solo para la plataforma? Les dije: no, me hubiera visto bien gacho, ¿ah? Kiko presumiendo su ventilador. Dije: no. Digo: ¿cómo voy a estar yo con un ventilador mientras todos están batallando con el calor? ¿Sí? ¿Qué es lo que te quiero decir? Pensemos siempre en los demás. Involucra tus finanzas en los demás. Involucra tus palabras con los demás. Bienaventurados los que lloran. Si tú piensas en los demás, porque mira, ¿qué hizo David? David dijo: contra ti solo he pecado. Porque está hablando con Dios. Pero cuando uno, porque David pecó también con la mujer, y hay que arreglar las cosas. Siempre que peques vas a ofender a Dios. Y tienes que pararte delante de Él y decirle: perdóname, porque contra ti he pecado. Pero voy a poner el ejemplo que ofendí a mi esposa. ¿Por qué uso mucho a mi esposa en los ejemplos? Porque antes usaba ejemplos con los que veía y me metí en muchas broncas. Es que luego escogía a alguien que resultaba que sí tenía ese pecado y es que puras pedradas, pastor. Entonces ya ahora mejor acá y que me eche pedradas en la casa. No, nunca me echa pedradas. Pero si yo la ofendo a ella, pequé contra Dios y tengo que decirle: perdón, Dios. Pero después tengo que ir delante de ella y decir: perdóname, te ofendí. Contra ti solo he pecado. Contra ti solo he pecado. ¿Sí? Y así debemos tener ese corazón que llora, que se quebranta, que sufre por los demás. Llora, deja de llorar por tus problemas. Deja de llorar. Lloramos por cosas tan vanas. A veces lloramos porque están hablando mal de nosotros. No hay obra más carnal que venir y estar llorando porque, ay, dijeron de mí. Ay, es que dicen. Eso no es importante. No es importante. Porque esas son lágrimas amargas de alguien que llora por menospreciar los principios de Dios. El satánico levanta su rostro con orgullo y dice: yo no fui, yo no fui. Pero el que llora, porque Dios lo hizo llorar, ese llora con verdadero arrepentimiento, porque el bien va a venir a su vida. Déjenme en pantalla 2 Corintios 7:10.
lenguaje actual. Porque las tres generan frutos. Las tres formas de llorar generan frutos. Y la de la carne, o sea, la de nosotros, el fruto es desdicha, amargura, infelicidad. Y aún las cosas más bonitas se hacen amargas y no se disfrutan. Se hacen amargas. Hay cosas que son para disfrutar. La familia. Disfruta a tu esposo, tu esposa, a tus hijos. Disfrútalos. Pero si hay carne, si estás en la obra de la carne, va a haber pleitos, divisiones, disensiones. Todo es un problema. Porque ese es el fruto de menospreciar la palabra de Dios. Cuando es el diablo, el fruto es muerte. Por eso Judas no se pudo arrepentir. El fruto es la muerte. Hay un dicho que dice: antes muerto que sencillo, ¿verdad? Antes me muero que decir perdónenme. Antes me muero que reconocer lo desgraciado que soy. Antes me muero. Porque el diablo entra y sale como él quiere. Pero cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los pueden matar. Hay dos cosas que quiero ministrar sobre tu vida hoy. Dice ahí: pidan perdón y se salven. Pidan perdón. Yo he pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Dicen: ¿qué va a confesar el pastor? ¿Sabes? Esta semana Dios me dijo el día lunes, porque un amigo pastor me ha invitado a predicar desde hace 2 meses. Y con el asunto de la pandemia y todo esto, le fui ganando tiempo. Y el lunes me dijo: háblale a fulano de tal y dile que escoja el día que vas a ir a predicar. Y no lo hice. Yo voy a pedir perdón cuando vaya, pero aquí le pido perdón a Dios. No lo hice. Pasó lunes, pasó martes, y no recuerdo si miércoles o jueves temprano recibí un WhatsApp de mi amigo que decía: Soriel, ¿puedes venir tal fecha? Fallé. Pequé contra Dios y contra mi amigo. Pidan perdón. ¿Sí? Y a lo mejor dirás: pero yo ya soy salvo. Pero ¿es salva la situación en la que tienes ese problema? Si tengo problemas en mi matrimonio y pido perdón, voy a salvar mi matrimonio. No pido perdón, ¿qué crees? Aunque ya nos hablemos, ¿sí?, de aquí hasta el próximo tiro, hasta la próxima bronca, hasta el próximo pleito. Pero si pido perdón, salvo mi matrimonio. La relación padres e hijos. Pide perdón, papá, porque los papás no quieren reconocer: me equivoqué. No quieren ir con su hijo, decirle: me equivoqué, te estoy destruyendo la vida, perdóname. No,
papá siempre tiene la razón. ¿Dónde dice eso? Muéstralo, ¿dónde dice la Biblia? Hijos, pide perdón y salva la relación con tu padre. ¿Tienes problemas con tu jefe en el trabajo? ¿No te gusta que te ordene? La Biblia dice que si él es tu jefe, lo obedezcas como si fuera Dios. Ay, salva tus relaciones. Pero es que estoy peleado con la iglesia. Pídele perdón a la iglesia. Pastor, es que he juzgado, mira, de esta fila no como a 4, de esta no como a 8, de esta 3 nada más porque son poquitos, de esta de acá 2. El chiste es que como cristiano, también como taquitos al pastor, porque también a los pastores les doy. Pero alguien que le aflige esto diría: pastor, ¿me permites el micrófono para decirle a la iglesia que he sido tan terrible que a más de 3 de aquí en mi casa los hemos hecho pedazos? Porque ya no aguanto, porque mi corazón está triste, porque hablé mal, de... Aquí no voy a usar el ejemplo con mi esposa, porque decir, me está induciendo a que le pidan perdón a la pastora. Es que hablé mal de Reinaldo, hablé mal de Sergio, hablé mal de Miguel, de Román, de Lucas. Es que soy bien chismoso, pero me gusta hablar de los hombres. Y decir: iglesia, contra ti, solo contra ti he pecado, porque se me va la boca. Porque en mis comidas con mis hijos hablo mal de ustedes. Perdónenme. ¿Te imaginas algo así? Porque salvan su relación con su iglesia. ¿Sabes por qué muchos ya no se hallan con la iglesia y se van de su congregación diciendo: es que ahí es una bola de hipócritas, no sé qué? ¿Sabes por qué dicen eso? Porque ellos comenzaron su pleito con la iglesia y no son capaces de decir: perdóname, iglesia, perdóname, hablé mal de ti. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y a donde vayan esas personas, y a donde vaya un esposo se divorcia porque no quiso pedir perdón, el hijo se va de su casa, y a donde vayan, ¿qué crees que va a pasar? Se va a repetir la historia. El problema no son los demás. El problema es adentro. Alguien está produciendo esas lágrimas. ¿Soy yo? ¿Es el diablo? ¿O es Dios? Ponte de pie, por favor. Qué diferente es de leer un versículo así de corridito, ¿verdad? Hoy vamos a pedirle a Dios que nos haga un corazón sensible. Un corazón sensible. David dijo: cámbiame el corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Sabes qué estaba diciendo? Dios, bota este corazón espiritual, está echado a perder. Échalo a la basura, Señor, ya. Se enamoró de Betsy, quedó contaminado con la Betsy. Crea. ¿Qué significa crea? Quiero uno nuevo. Quiero uno nuevo. Quiero un corazón nuevo, porque no para de hablar de los demás, no para de estar de chismoso, porque no para de pelear con la esposa, porque no para de gritarle a sus hijos, porque no para de ofender a los de la alabanza. Hoy vi la obra de Dios en ustedes, banda Koinonía, Ayer tuvimos aquí un encerrón poderoso. Dios nos habló. Los metí en escuela de profetas ayer.
Y hoy estaban conectados, todos. Muy bien los coros, ayer trabajamos con los coros, ¿verdad? Y yo ni maestros de música soy. Dios, crea en nosotros ese corazón. Ayer descubrimos con la alabanza que nuestro corazón debe ser de siervo. Y el corazón de siervo dice así: ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿En qué te puedo servir? Corazón de siervo. Padre, crea en nosotros un corazón limpio. Padre, el corazón de muchos de nosotros se ensució. Podemos pensar que nuestro pecado es trivial o insignificante, y eso es un error, Dios. Ayúdanos. Ayúdanos, amado Padre. Crea en nosotros un corazón limpio. En el nombre de Jesús, Señor, oro por todos aquellos que, al igual que Judas, Satanás hace su obra en sus corazones y no están dispuestos a reconocer que fallaron, y no están dispuestos a decir perdón. Oro por esos corazones, Dios, porque sé que la cosecha es la muerte. Oro por ellos, Padre, y te pido que envíes tu Espíritu Santo hasta el corazón de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, en un acto de amor, de misericordia, entre tu Espíritu Santo con fuego y poder. Te pido, Señor, que traigas dolor de quebrantamiento por sus pecados. Te pido, Dios, que la obra de Satanás no prospere. En el nombre de Jesús. Que los esposos no destruyan la vida de su esposo, de su esposa. Que los padres no destruyan a sus hijos con su orgullo. Que los hijos no destruyan a sus padres con su rebeldía. Que tus hijos no destruyan la iglesia con su rebeldía. Que los empleados no destruyan la empresa donde trabajan o el gobierno donde trabajan con sus rebeliones. Padre, frena la obra del diablo. Frena la obra del diablo, Dios. Y hoy haznos entender que necesitamos quebrantarnos para ser felices. Dios, en el nombre de Jesús, te pido, mi Señor, en un acto de misericordia tuya, que esas bendiciones que se han perdido, como la de Esaú, en un acto de misericordia, si esa bendición no ha sido entregada a nadie más, Señor, des una nueva oportunidad. Sé que cuando la bendición del primogénito ya fue entregada a otra persona, Dios, ya no hay bendición del primogénito. Pero Dios, si aún no ha sido entregada, oro por esos primogénitos, porque se puede ser primogénito en la vida natural, pero se puede ser primogénito de aquellos que en la familia fueron los primeros en convertirse a Cristo. Bendigo a tus hijos, Señor. Bendigo a tus hijos. Aceptamos
Señor, el dolor que tú nos puedas provocar para salvación. No nos vamos a lamentar, como dice Corintios. Déjenmelo en pantalla, por favor. No nos vamos a lamentar. Queremos pedir perdón y salvar no solo nuestro espíritu, salvar nuestra alma, nuestras relaciones con los demás. Bienvenida a la tristeza que trae el quebrantamiento provocado por Dios. Padre, veo un pueblo que encuentra salvación en todas las áreas. Veo un pueblo bendecido. Mi Dios, guárdanos de ser la vasija que se echa a perder. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Dios, obra poderosa venga sobre tu vida. Cierra tus ojos. Espíritu Santo, no nos dejes salir sin que esta semilla sea bien sembrada.